El agua helada subía sin piedad, amenazando con arrastrarlo todo. En mitad del jardín inundado, el ladrido desesperado de un pequeño perro rompía el sonido de la tormenta. Era un grito de auxilio que nadie parecía escuchar, excepto la única persona a la que el dueño del perro despreciaba. Elena, la empleada doméstica, lo oyó desde la cocina. Su corazón se encogió. Cada día, soportaba en silencio las humillaciones de la familia de la Torre para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Su vida era una lucha constante, invisible para quienes la rodeaban. Dentro de la lujosa mansión, Mateo, el hijo de 18 años, miraba su teléfono con aburrimiento. La lluvia había arruinado sus planes. Para él, Elena no era más que una sombra que limpiaba sus desastres, una figura a la que disfrutaba menospreciar. El perro que ladraba fuera a Apolo era solo otro de sus caprichos. La tormenta había sido repentina y brutal. El césped perfectamente cuidado ahora era un río furioso. Apolo, aterrorizado, se aferraba a un pequeño trozo de tierra que se deshacía por momentos. El agua subía, y el pánico del animal era palpable en sus agudos ladridos. Elena se asomó a la ventana y lo vio. Sus ojos se clavaron en la pequeña criatura temblorosa. Sabía que era el perro de Mateo, el joven que la trataba con crueldad. Podría ignorarlo, seguir con su trabajo y mantenerse a salvo. Nadie se lo reprocharía. Nadie se daría cuenta. Pero el llanto del animal era un eco de toda la impotencia que ella sentía. En ese pequeño ser indefenso, vio un reflejo de su propia lucha. La compasión fue más fuerte que el miedo y el rencor. Tomó una decisión. Abrió la puerta que daba al jardín y el viento helado la golpeó con fuerza. El agua ya le llegaba a los tobillos, fría y violenta. Dio el primer paso hacia la corriente, sin saber que ese simple acto de valentía estaba a punto de cambiarlo todo. Cada mañana, la vida de Elena comenzaba antes que el sol. El despertador sonaba a las 5, un eco metálico en su pequeño apartamento. Su primer pensamiento era siempre para su hijo, Daniel, que dormía en la habitación de al lado. Se acercaba de puntillas y le acariciaba la frente, buscando cualquier signo de fiebre, cualquier indicio de malestar. El viaje en autobús hasta la mansión de la Torre era un trayecto entre dos mundos. Dejaba atrás su barrio humilde, de paredes desconchadas y ropa tendida en los balcones, para entrar en una zona de jardines perfectos y muros altos. El contraste era un recordatorio diario de todo lo que no tenía, y de todo por lo que luchaba. Al llegar, el silencio de la casa era imponente. Elena se movía con sigilo, limpiando los restos de la vida de otros. A menudo encontraba un vaso de leche a medio terminar, o una sudadera cara tirada en el suelo. Eran las huellas de Mateo, el joven que parecía disfrutar recordándole su lugar. Un simple buenos días de su parte era ignorado, un simple error era castigado con una mirada de desdén. A mediodía se permitía un breve descanso. Sacaba su viejo teléfono y miraba la única foto que tenía de Daniel sonriendo en el hospital, un instante de luz en medio de la oscuridad. Ese rostro era su motor, la razón por la que aguantaba los suelos pegajosos y las palabras frías. La esperanza de verlo correr de nuevo era más fuerte que cualquier humillación. A veces, Mateo dejaba caer un billete al suelo a propósito, solo para verla agacharse a recogerlo. Elena lo hacía sin una palabra, con la dignidad intacta. Su silencio no era debilidad, sino una armadura forjada con amor de madre. Cada céntimo era una pequeña victoria en su guerra personal. Por la tarde, mientras planchaba camisas de seda que costaban más que su alquiler mensual, soñaba con un futuro diferente. Un pequeño jardín, el olor a tierra mojada y la risa de su hijo persiguiendo una pelota. Un anhelo tan simple y sin embargo tan lejano. Pero esa tarde el cielo empezó a cambiar. El sol pálido fue devorado por nubes grises y pesadas que se arrastraban por el horizonte. Un viento extraño comenzó a soplar, agitando las hojas de los árboles más altos del jardín. Algo en el aire se sentía diferente, tenso. Elena sintió un escalofrío mientras miraba por la ventana de la cocina. La primera gota de lluvia golpeó el cristal, seguida de otra, y luego otra más. No era una lluvia normal. Era el presagio de una tormenta que estaba a punto de desatar su furia sobre todos ellos. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Mateo bajó las escaleras. No caminaba, se deslizaba con la arrogancia de quien nunca ha encontrado un obstáculo,
el aburrimiento se dibujaba en su rostro. La lluvia había cancelado su salida con amigos. Sus ojos se posaron en Elena, que pulía la mesa de centro de cristal. Para él, ella era solo parte del mobiliario. Se sirvió un vaso de zumo de naranja, muy lleno. Al pasar junto a Elena, su brazo se movió en un gesto torpe y deliberado. El líquido frío y pegajoso se derramó sobre el suelo de mármol que ella acababa de secar. No hubo un lo siento, solo una media sonrisa. Elena se detuvo. Sintió el frío del zumo salpicarle los tobillos. Por un segundo, sus manos se apretaron sobre el paño de limpieza. Luego, exhaló lentamente, sin mirarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina a por la fregona, con la espalda recta. Su silencio era un grito que nadie oía. Mientras limpiaba, Mateo se apoyó en el marco de la puerta, observándola. El móvil brillaba en su mano. Asegúrate de que no quede ni una gota, dijo con voz arrastrada. A mi madre no le gustan los suelos pegajosos. Cada palabra era una pequeña aguja. El ladrido de Apolo se oyó desde el jardín. El pequeño perro rascaba la puerta de cristal, nervioso por el viento. Mateo lo ignoró, pero de repente una idea cruzó su mente. El perro ha ensuciado la terraza con sus patas llenas de barro, mintió. Ve a limpiarlo antes de que lo deje entrar. Elena asintió, sin decir nada. Salió a la terraza. Un viento gélido la recibió, agitando su uniforme. El cielo era de un gris oscuro, casi negro. Comenzó a fregar las baldosas frías, mientras Mateo la observaba desde el calor del salón, protegido por el cristal. La escena era un cruel retrato de dos mundos. Una ráfaga de viento más fuerte azotó la casa, haciendo vibrar los cristales. Elena se sobresaltó, perdiendo el equilibrio por un instante. Desde dentro, Mateo soltó una carcajada corta y despectiva. Ese sonido, más que el frío, le heló los huesos a Elena. Su madre, la señora de la Torre, pasó por el salón. Echó un vistazo a la escena, su hijo riendo, la empleada temblando de frío fuera, no dijo nada. Giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo. La indiferencia era el aire que se respiraba en esa casa. Las primeras gotas gruesas de la tormenta comenzaron a caer, se convirtieron en un aguacero en cuestión de segundos. El sonido de la lluvia contra el suelo de la terraza era ensordecedor. Elena levantó la vista al cielo, y por primera vez, el miedo se dibujó claramente en su rostro. Esto no era normal. Aburrido del espectáculo, Mateo se encogió de hombros. Dejó a Apolo fuera, ladrando ahora con desesperación. Corrió la pesada puerta de cristal, casi encerrando a Elena en la terraza bajo la lluvia torrencial. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. De camino a su habitación pasó junto a un jarrón de flores. Con un movimiento displicente de la mano, empujó una de las rosas, que cayó al suelo. Ni siquiera se detuvo a mirarla. Era solo un objeto más en un mundo que le pertenecía. Fuera, el diluvio era total. El agua empezó a acumularse en el jardín a una velocidad alarmante. Apolo ladraba y lloriqueaba, pero Mateo ya se había puesto los auriculares. Elena, empapada y sola en la terraza, vio cómo el césped perfecto empezaba a convertirse en un lago furioso. La tormenta no solo había llegado, estaba a punto de devorarlo todo. El agua helada le llegaba ya a los tobillos, incluso en la parte más elevada de la terraza. Elena se aferró a la manija de la puerta de cristal, tirando con todas sus fuerzas. Estaba cerrada. Golpeó el cristal con la palma de la mano, 1, 2, 3 veces. El sonido se ahogaba en el estruendo de la tormenta, nadie la oía, era invisible. Su mirada se desvió hacia el jardín. El pequeño Apolo apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Sus ladridos eran ahora gemidos débiles, un ruego que se estaba apagando. Podía esperar, rezar para que alguien mirara por la ventana. Pero cada segundo que pasaba, el agua subía un poco más. La vida de aquel pequeño ser dependía de ella. Dejó de golpear el cristal. Se secó la lluvia de la cara con una mano temblorosa y miró la barandilla de hierro que separaba la terraza del jardín inundado. Era una locura. Era peligroso. Pero el llanto del perro resonaba en su pecho como el llanto de su propio hijo. No había otra opción. Con el corazón en un puño, trepó por la barandilla. Sus zapatos resbalaron en el metal mojado pero se agarró con fuerza. Saltó. El impacto con el agua helada le robó el aliento.
La corriente, mucho más fuerte de lo que parecía, la empujó con violencia, haciéndola tambalearse. Cada paso era una batalla. El fango tiraba de sus pies hacia abajo, mientras el agua la empujaba hacia atrás. De repente, un dolor agudo le atravesó la pierna. Algo afilado, una rama oculta bajo el agua turbia, le había hecho un corte profundo. Ahogó un grito de dolor, pero no se detuvo. Siguió avanzando, con la mirada fija en el perro. Por un instante, la imagen de la cama del hospital de Daniel apareció en su mente. Recordó la impotencia que sintió la noche que le diagnosticaron la enfermedad, una corriente fría que la arrastraba igual que ésta. Luchaba ahora por Apolo, pero en su corazón, sentía que luchaba contra ese mismo sentimiento de indefensión que la había perseguido durante años. Dentro de la casa, el calor y la luz creaban un mundo aparte. La señora de la torre pasó por el salón, con una taza de té en la mano. Miró por la ventana la devastación del jardín, y suspiró con fastidio, pensando en lo que costaría arreglarlo todo. No vio la figura solitaria que luchaba por su vida a pocos metros de ella. Helena estaba a solo unos metros de Apolo. El perro la vio y movió la cola débilmente. Un último destello de esperanza. Extendió el brazo, sus dedos casi rozando el pelaje empapado del animal. Sintió que por fin lo lograría. Pero una ola más grande, provocada por el viento que derribaba una de las estatuas del jardín, la golpeó por la espalda. Perdió el equilibrio y se hundió por completo en el agua sucia y fría. Por un segundo aterrador, el mundo se volvió oscuro y silencioso. Salió a la superficie tosiendo, escupiendo agua. Estaba desorientada y el dolor de la pierna era ahora una punzada insoportable. Mientras luchaba por mantenerse a flote, pensó en Mateo, seco y seguro en su habitación, probablemente escuchando música. La injusticia de la situación la golpeó con la fuerza de la tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaba su vida por el capricho de alguien que la despreciaba? La rabia le dio un impulso de energía. Pero entonces volvió a ver los ojos del perro. Unos ojos llenos de puro terror, sin rastro de la arrogancia de su dueño. En ese momento, no era el perro de Mateo. Era solo una vida pidiendo ayuda. Con un último esfuerzo sobrehumano, se impulsó hacia adelante. Ignoró el dolor, el frío y la rabia. Sus manos se cerraron por fin alrededor del cuerpo tembloroso de Apolo. Lo apretó contra su pecho. Pero justo en ese instante, el trozo de tierra sobre el que se apoyaba, cedió por completo. La corriente los arrastró a los dos, hundiéndolos en el corazón de la inundación. Un reflejo en la ventana lo molestó. Mateo apartó la vista de su móvil, con un gesto de fastidio. Miró hacia el jardín inundado. Y lo que vio lo dejó completamente paralizado. No era un jardinero. No era su padre. Era Helena. La mujer a la que despreciaba estaba allí, con el agua hasta la cintura, luchando contra una corriente que podría arrastrar un coche. Su rostro, normalmente bajo y sumiso, estaba tenso por la determinación. Cada paso era un esfuerzo titánico contra el fango y la fuerza del agua. No miraba a la casa. No buscaba ayuda ni reconocimiento. Su mirada estaba fija en un solo punto. El pequeño montículo de tierra donde Apolo temblaba, a punto de ser engullido por la inundación. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se le cayó el teléfono de la mano, pero ni siquiera oyó el golpe contra la alfombra. Estaba viendo a una persona completamente diferente. La sombra invisible que limpiaba sus desastres se había transformado en una fuerza de la naturaleza, movida por una compasión que él ni siquiera sabía que existía. Ella no lo hacía por él. No lo hacía por dinero. Lo hacía porque un ser vivo estaba sufriendo. Esa simple verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La mujer que él consideraba débil luchaba como una leona por el perro al que él había abandonado. Dale a me gusta y comenta qué harías tú en una situación así. Vio cómo Helena tropezaba, hundiéndose por un segundo. Su corazón dio un vuelco. Pero ella resurgió, tosiendo, con una herida sangrante en la pierna que él no había notado antes. Y siguió adelante. En ese momento, la vergüenza lo inundó, una marea caliente y amarga que le quemaba la cara. Él estaba a salvo, en el calor de su habitación, mientras ella arriesgaba su vida por su capricho. Por fin la vio llegar. Sus brazos se cerraron alrededor de Apolo, protegiéndolo contra su pecho, usando su propio cuerpo como escudo contra la corriente.
El pequeño perro se acurrucó contra ella, buscando el calor y la seguridad que su verdadero dueño le había negado. La imagen se grabó a fuego en la mente de Mateo. Su arrogancia se hizo añicos, se vio a sí mismo como lo que era, un niño cobarde y cruel. Y la vio a ella como lo que siempre había sido, una mujer con una fortaleza y una nobleza que él jamás podría comprar. La admiración y el remordimiento lo ahogaban. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de su habitación. Bajó las escaleras de dos en dos, con una urgencia que nunca antes había sentido. Tenía que hacer algo. Tenía que llegar a ella. Corrió hacia la puerta del jardín justo cuando Elena, empapada y temblando de frío, lograba poner un pie en la terraza, con el perro a salvo entre sus brazos. El mundo de Mateo acababa de cambiar para siempre. La puerta de cristal se abrió de golpe. Mateo estaba allí, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Vio a Elena, empapada, temblando de un frío que iba más allá de la piel. En sus brazos, Apolo, acurrucado y a salvo, era un pequeño bulto de pelo mojado. El mundo pareció detenerse en ese umbral. Elena dio un paso hacia el interior, y el agua de su ropa formó un charco oscuro en el impecable mármol blanco. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. No había reproche en su mirada, solo un agotamiento profundo, casi infinito. Por un instante, recordó la cara de su hijo en el hospital, tan pálido como el suelo bajo sus pies. De repente, la voz cortante de la señora de la Torre rompió el silencio. «¿Qué es este desastre?», exclamó desde lo alto de la escalera, su rostro una máscara de disgusto. Miró el charco, el perro, y finalmente a Elena, como si fuera la causa de la tormenta misma. Pero Mateo no la escuchó. Se acercó a Elena, moviéndose con una delicadeza que ella nunca le había visto. Con cuidado, tomó a Apolo de sus brazos, sus manos rozaron las de ella, heladas. Fue entonces cuando vio la sangre. Un hilo rojo y brillante se mezclaba con el agua sucia que goteaba de su pierna. Se le heló la sangre. «Elena, por favor, siéntate», susurró él. La palabra por favor sonó extraña, como si la estuviera pronunciando por primera vez. La guió hasta el sofá más cercano, sin importarle que estuviera mojando el costoso tapizado. La señora de la Torre ahogó un grito de indignación, pero Mateo la fulminó con la mirada. Corrió a la cocina y volvió con el botiquín y varias toallas secas. Se arrodilló frente a Elena, ante la mirada atónita de su madre. Empezó a limpiar la herida con una torpeza que revelaba su pánico y su remordimiento. Elena lo observaba en silencio, sin entender. El joven cruel que la humillaba había desaparecido. «Lo siento», dijo Mateo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Su voz se quebró. «Lo siento de verdad». El peso de esas tres palabras llenó la habitación, más fuerte que el sonido de la tormenta que aún rugía fuera. Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de Elena, una mezcla de dolor, alivio y una confusión abrumadora. Su madre, incapaz de soportar la escena, intervino. «Mateo, levántate ahora mismo. Llamaremos a un médico, pero ella no puede quedarse ahí manchándolo todo». Su voz era un látigo. Mateo se detuvo, levantó la cabeza lentamente y la miró. Ya no había un niño en sus ojos. «No, mamá», dijo con una calma aterradora. «El desastre lo he causado yo. Y por primera vez voy a limpiarlo». Aquella noche, la tormenta de fuera no fue nada comparada con la que se desató dentro de la mansión. Mateo se mantuvo firme frente a su madre. Por primera vez, su voz no contenía arrogancia, sino una convicción inquebrantable. Cuidó de Elena, ignorando las quejas de su madre sobre los muebles mojados, y se aseguró de que un médico privado revisara su herida. Más tarde, cuando la casa por fin quedó en silencio, Mateo buscó a Elena. La encontró en la cocina, con una taza de té caliente entre las manos, la mirada perdida en la ventana. Se sentó frente a ella, sin saber muy bien qué decir. Le preguntó por su vida, por su hijo. Y Elena, viendo la sinceridad en sus ojos por primera vez, le contó todo. Le habló de Daniel, de las noches en el hospital, del miedo constante. A la mañana siguiente, Mateo reunió a sus padres. No pidió, exigió. Les contó la verdad sobre su comportamiento, sobre el abandono del perro y sobre el valor de Elena. Dijo que tenían una deuda con ella, una que el dinero apenas podía empezar a pagar,
Insistió en que la familia cubriera todos los gastos del tratamiento de Daniel, de forma indefinida. Sus padres, viendo al hombre en el que su hijo se había convertido de la noche a la mañana, aceptaron sin dudar. 6 meses después, el sol brillaba en un parque lleno de risas. Elena estaba sentada en un banco, con el rostro iluminado por una paz que casi había olvidado. Sus ojos no se apartaban de Daniel, que corría por el césped persiguiendo una pelota, lleno de una energía que ella creía perdida para siempre. La enfermedad estaba en remisión. Su hijo estaba viviendo. A su lado, Mateo lanzó una pelota que Apolo atrapó en el aire con un ladrido feliz. Ya no había rastro del joven déspota. Le pasaba a Elena una botella de agua, le preguntaba a Daniel si quería un bocadillo. Se movía con una amabilidad tranquila, como si siempre hubiera sido así. La relación entre ellos se había transformado en un afecto genuino, forjado en el agua y la redención. Elena a menudo recordaba el día de la tormenta. Ya no sentía el frío ni el miedo, sino una extraña gratitud. Aquel diluvio no solo había inundado un jardín, sino que había limpiado el rencor, y había hecho florecer algo inesperado. Vio cómo Mateo se agachaba para susurrarle algo a Apolo, y el perro le lamía la cara. Había aprendido a amar. El cambio de Mateo era real y profundo. Había empezado a trabajar como voluntario en un refugio de animales, y había decidido estudiar veterinaria. El chico que antes solo veía su propio reflejo en los demás, ahora pasaba sus fines de semana limpiando jaulas y cuidando de seres indefensos. Había encontrado su propósito en el acto de cuidar. Una simple acción de bondad, nacida en medio del caos, había salvado más de una vida. Había curado a un niño, redimido a un joven, y le había devuelto la esperanza a una madre. El verdadero valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a dar. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que su mensaje de compasión llegue más lejos. Mateo se giró hacia Elena y sonrió. Una sonrisa sincera, sin sombras. Ella se la devolvió, mientras su hijo corría hacia ellos, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de felicidad. Todo estaba en su lugar. Porque a veces, la peor de las tormentas es la que trae la calma más profunda.